Bueno, buenos días. Vamos a tocar ahora el tema de los elementos no heredables, que básicamente consiste en elementos en donde no se aplica la herencia o donde la herencia muere porque ya no se permite que se siga implementando ni polimorfismo en algunos casos o no se permite que otras clases hereden de esa clase particularmente hablando. Entonces vamos a hablar de lo que son clases finales o selladas o elementos finales o sellados y lo que son los elementos estáticos. Entonces, señores, es probable que en algún momento tú decidas que ya debe eliminarse la herencia por alguna finalidad particular. Entonces, durante el diseño orientado a objetos puede ser necesario indicar que una clase o un elemento no podrá ser heredado ni modificado. O sea, no podrá implementarse polimorfismo. Por defecto, por ejemplo, las propiedades o los elementos que sean privados ya de salida no se pueden heredar porque no se permite. Recuerden que con el modificador protected es que se puede implementar herencia y si es público, pues obviamente también se puede heredar. Pero ya los private ya matan y cortan la herencia particularmente hablando. En el caso de que se necesite que la clase o algún elemento de tipo público, por ejemplo, no pueda ser heredado ni se le pueda aplicar polimorfismo, pues en ese caso tenemos que definir la finalización de esa herencia, ¿verdad? Como tal. Entonces toca colocar un modificador que es el modificador final en Java. Entonces, cada lenguaje tiene su forma de finalizar, de indicar, señores, hasta aquí llegó la herencia, ya no puedes modificar más nada a partir de esto. Y una de las razones puede ser seguridad, incluso, seguridad para evitar que te modifiquen tu clase o que te logren alterar el funcionamiento de tu programa generando una clase hija de una clase que tú tengas. Entonces, las palabras reservadas que se utilizan, por ejemplo, en C++ es final. En Java también. En C# ya es sealed o sellada, básicamente, es lo que traduce esa palabra. Y en PHP también se usa la palabra final. ¿Eh? Y ojo, la creación de elementos estáticos, o sea, con la palabra static, también inhabilita la herencia de manera automática. Porque el objeto se vuelve inalterable, porque es estático. Ya está fijo y no puede ser cambiado. Entonces, hablemos un poco de la palabra reservada final o final en inglés. A la larga, en inglés y en español se escriben igual. Esta palabra implica que el método al que está asociado no podrá ser modificado bajo ninguna circunstancia. O sea que se va a mantener siempre igual y por lo tanto no puede ser sobrescrito. No aplica polimorfismo. Entonces, en las propiedades, que tú definas una propiedad de tipo final, indica que esa propiedad no va a variar. O sea que esa variable se va a volver una constante. Y así es como se manejan las constantes aquí en Java como tal. En métodos implica que el método no se podrá sobreescribir. Por lo tanto, elimina el polimorfismo. La posibilidad de implementar polimorfismo muere ahí. Y en una clase, porque yo puedo hacer que una clase también sea final, implica que esa clase no se puede heredar. O sea, no puedo crear otra clase y decirle extends de esa clase. Porque ya esa clase dice, no, espérate, es que ya yo soy final, hasta aquí llegó la herencia máxima posible aquí. Entonces, las propiedades finales, como habíamos dicho, se vuelven constantes. Ahora, como la variable se vuelve una constante, la propiedad específicamente, tenemos que inicializarla enseguida, durante la creación. ¿Por qué después, durante la declaración? Pues, ¿por qué después ya no la vas a poder modificar? Si la declaras vacía, o sea, si la declaras sin un valor, queda vacía. Entonces, tienes que asignarle un valor. Y según las estructuras de las reglas de Camel Case, de la representación de texto en Java, de la forma como llamamos a los elementos, se dice que los nombres deben ser escritos en mayúscula sostenida, las constantes, y que se utilice el underscore o el guión bajo que le dicen para separar varias palabras. Esto quiere decir, incluso ustedes lo notan, señores, si han utilizado en programación 1 o programación 2 la constante pi de la clase math para hacer ejercicios con circunferencias, por ejemplo, con círculos, ustedes se habrán percatado
Primero que la clase math pues se crea directamente, se trabaja directamente y no se crea un objeto. Porque los métodos de la clase math son estáticos. Pero, si se dieron cuenta, el nombre pi va en mayúscula sostenida. Si alguna vez escribieron o hicieron algún programa que utilizara esa constante. Si la propiedad final no es un tipo de dato primitivo, o sea, un entero, un double, un boolean, sino que es un objeto. ¿Vieron? En este caso, ¿qué implica? Que la variable no se puede volver a vincular a otra referencia, a otro objeto. Sería algo así como el polimorfismo estático, más o menos, parecido. Pero el estado interno del objeto sí se puede cambiar. O sea, el contenido de las variables internas sí las puedo modificar porque sí les puedo asignar valores como tal a ese objeto, porque es que es un objeto y el objeto tiene métodos. Entonces yo puedo llamar a esos métodos y asignarle valores. Pero lo que no puedo es decir, y eso pasa con la clase string, porque la clase string tiene sus propiedades de tipo final. Cuando tú creas un string y le dices string nombre igual a Juan, y después coges más adelante la misma variable y dices nombre igual a Pedro, el sistema lo que va a hacer es que va a crear otra variable con el mismo nombre, con la misma estructura y la variable original donde está el primer nombre, pues se va a perder. O sea, no va a desaparecer, ahí va a quedar en memoria. Así que no es una muy buena práctica coger un string y asignarle un valor y después asignarle otro y luego asignarle otro, porque vas a comenzar a crear muchas copias en la memoria. Porque como las propiedades de la clase string son finales, tienen esa particularidad. Entonces, pero los objetos, los códigos internos, los métodos de la propia clase sí se pueden seguir utilizando y por eso es que se crean otras copias por allá adelante y te comienzas a saturar la memoria por ese sistema. En caso de que tú vayas a manejar con un string un objeto que va a estar cambiando de valor, ¿sí? Un string para el nombre y luego, o para un código y el código se va a ir acumulando con otros valores como hicimos en el ejercicio pasado, pues ahí se recomienda más utilizar ya sea una clase string buffer o un string builder que ya trabaja de manera distinta. ¿Oyeron? Entonces, esa es una característica de las propiedades finales. ¿Cómo se declaran? Pues ya lo habíamos dicho, se utiliza la palabra reservada final. Aquí tenemos, por ejemplo, private final int, días en mayúscula sostenida, guión bajo semana en mayúscula sostenida, igual a 7. Porque los días de la semana siempre van a ser 7. Aquí está la definición de pi, private final double pi en mayúscula sostenida igual a 3.1416. Listo. Aunque ya la variable pi está definida en la clase math y es mucho más precisa ya. Entonces, pues, bueno, pero aquí está cómo se podría crear si quieres utilizar esta de acá. Private final string nombre empresa igual a empresa ABC y ahí está ya la declaración enseguida. Por eso tiene que asignarse el valor de una vez. Private final persona P1 igual a new persona. ¿Okay? Entonces, aquí ya le estamos definiendo que va a asignarse a un objeto de tipo persona. Ahora, P1 ya no se podrá modificar con respecto a la asignación. O sea, no podrás decir P1 igual a P2, por ejemplo, siendo P2 otra persona. Pero sí podrás internamente llamar a sus métodos y asignarle sus valores. Métodos finales, en este caso, aquí es cuando se anula el polimorfismo, que al método tú le pongas la palabra final y que cuando se implemente la herencia, alguien quiera hacer un arroba override o quiera modificar el método, le va a decir, lo siento, pero es que ese método es de tipo final y no se puede modificar, no se aplica polimorfismo en ese caso. Y simplemente, señores, es colocarle la palabra reservada final. Eso es todo. Y las clases finales, en este caso, son clases que no se pueden heredar. Puede requerirse que no se pueda modificar una clase por herencia por motivos como seguridad, por ejemplo. Vean, ¿qué ha pasado a veces, señores? Ustedes crean una clase. En esa clase ponen unas validaciones de control
para impedir que te coloquen símbolos raros en los cuadros de nombre, apellido, para intentar inyectarte código, digámoslo así. Eso es un ataque que se puede hacer. Entonces, ¿qué hacen algunos atacantes, algunos delincuentes informáticos? Crean su propio formato, su propio sitio, su propia página, donde no tienen esas validaciones. Y lo usan para conectarse con tu sitio, de tal manera que logren eliminar las validaciones de seguridad que tú pusiste. Entonces, una forma de proteger esto es, primero, no lo haces como una página estática, sino que lo haces a través de una clase. Y esa clase la defines de tipo final. De tal manera que si alguien llega a cambiar el código por acá por fuera, cuando intente llamar a la clase, porque lo tuvo que implementar por herencia, él va a decir, lo siento, pero es que esta clase no se puede heredar. Así que tú no me puedes decir a mí que vas a modificar aquí los elementos. ¿Saben? Entonces, lo siento, pero esto no se puede. Entonces, una clase que se utilice para acceder a una base de datos, esas son las clases llamativas para los delincuentes, porque, hey, ven acá, esta es la que tiene los parámetros de conexión a la base de datos. Vamos a hackearla para poder acceder a su información y modificarla o robársela o lo que queramos hacer. Entonces, para acceder a una base de datos, y esta tiene algunas restricciones de seguridad. Entonces, yo las puedo eliminar por polimorfismo heredando de esa clase. Y eliminando esos métodos de validar texto, por ejemplo, y lo pongo vacío para que no haga nada. ¿Right? Y le quito las validaciones que él puso para eliminar las comillas, los backslash, los arrobas, cosas así, códigos, símbolos que no se requieren en un nombre y que normalmente pueden ser utilizados para intentar inyectarme código malicioso en mi sitio web o en mi programa en Java. No tiene por qué ser un sitio web. Entonces, esa es una forma de poder implementar esto. O porque simplemente ya tú no quieres que se genere herencia ahí. Que los que usen tu clase no puedan modificar las llamas de eso. Entonces, simplemente es poner la palabra final durante la declaración de la clase. Eso es todo. Algunos elementos finales en la API de Java. La clase System es de tipo final. System.in y System.out son finales y no se pueden modificar. La clase String, como les dije, también es de tipo final. Y por eso es que cuando yo creo un string y se lo asigno un valor, él crea otro string distinto. La clase math tiene todos sus elementos pi, la propiedad pi y la propiedad e, que es la constante neperiana, la tiene como propiedades finales, como constantes, porque son constantes. En las wrapper class o las clases enmascaradoras como integer, tienen unas propiedades min value y max value, valor mínimo y valor máximo, que se le pueden asignar a los elementos de integer y ya están definidos. ¿Sí? La clase class es una clase para manejar clases, digámoslo así. También es de tipo final. Los métodos de object, que son los métodos getClass, notify, notifyAll y wait. Esos son métodos que se usan, los últimos se usan para procesamiento de hilos y el primero para manejar propiedades de las clases, para asignarle una característica específica a la clase. Para definir o asignar específicamente una clase al método. Y las clases character y double son de tipo final, que esas son parecidas a la clase integer. Entonces son elementos ya finales propios del lenguaje. Y se ven cuando tú lo miras en la API, en la declaración aparece ahí y se observa que son de tipo final. Ahora, los elementos estáticos. En este caso, señores, los elementos estáticos hacen referencia a elementos, perdón, que no necesariamente tienen que ser instanciados. O sea, no hay por qué crear un objeto para poderlo utilizar. Puedes usarlo directamente desde la clase. Entonces tenemos propiedades estáticas, métodos estáticos y clases estáticas. Aunque aclaro, Java no maneja clases estáticas. ¿Oyeron? Entonces, el main ya hemos visto que es estático porque tiene la palabra reservada static. Entonces, un método estático no tiene por qué ser instanciado, como objeto.
y puede usarse directamente sin ningún problema. Entonces, básicamente la definición se consigue con la palabra reservada static. Eso es todo. Entonces, los métodos estáticos no pueden ser sobreescritos. O sea, no se puede aplicar polimorfismo porque se método directamente. Sería como usar también la palabra final. Pero al usar final, pues ahí sí estás obligado a crear un objeto, a menos que sea también estático por defecto. Entonces, se gestionan como enlaces estáticos. Digamos que esa sería la forma en la que Java te obliga a manejar polimorfismo estático. Entonces, public static void set valor. Y este main es estático. Recuerden que esta es la primera clase. Entonces, cualquier método estático dentro de esta clase podrá ser llamado directamente sin ningún problema. Si el método no es estático, deberé crear un objeto de ese método. Perdón, un objeto de esa clase. Aquí tenemos, por ejemplo, la clase principal. En este caso tenemos la variable num1 que es estática. Num2 no es estática. Tenemos nuestro public static void main y aquí tenemos abajo el método sumar que es estático y el método restar que no es estático. Entonces, num2 y restar exigirán que se cree un objeto para poderlos utilizar porque no son estáticos. Entonces, miren que aquí tenemos que crear un objeto de tipo principal P, que esta clase se llama principal, igual a new principal. Decimos num1 igual a 6. Lo podemos llamar directamente porque es estático. También podríamos llamarlo desde el objeto P, no hay problema. Y P igual P.num2, porque es que num2 no es estático. Si yo lo llamo sin usar el objeto P, aquí me va a salir un error. Y ya eso lo hemos visto nosotros, ya eso lo hemos utilizado antes. Miren aquí el método sumar se llama directamente sin usar el objeto P, pero restar necesita que usamos el objeto P. Porque restar no es estático. ¿Sabes? Esa es la particularidad. ¿Por qué el main es estático? Para no tener que crear un objeto para poderlo utilizar. Si no fuera estático, entonces tendríamos un problema. Él es la clase principal, por ahí se va a empezar. Y hay que crear un objeto para poder empezar. Entonces, ¿cómo haces para crear un objeto sin haber iniciado todavía? Entonces, aquí viene el círculo vicioso que se puede llegar a llamar la paradoja. Entonces decimos, no, que ese método tiene que ser estático para que se pueda usar enseguida. ¿Right? Y las clases estáticas son aquellas que se pueden ser utilizadas directamente sin instanciarlo. Como les digo, en Java no existen las clases estáticas, pero existen clases que tienen todos sus métodos y todas sus propiedades estáticas. ¿Ya? ¿Por qué no quisieron implementar clases estáticas? No sé, señores, la verdad. Pero sí hay clases como la clase math que tiene todos sus métodos estáticos y todas sus propiedades estáticas. En C#, siendo el otro ejemplo que estoy utilizando en la clase de hoy, pues sí se define con la palabra static durante la declaración de la clase. Pero ojo, esto es en C#, no en Java. Algunos elementos estáticos en Java, pues los métodos main, todos los métodos main tienen que ser estáticos por obligación. Todos los métodos de la clase math, y por eso yo puedo usar math.pow, math.sqrt para la raíz cuadrada, por ejemplo. Math.tangente para calcular, math.tan, perdón, para calcular la tangente. Entonces, eso tiene una gran cantidad de funciones matemáticas que todas son estáticas. Primero porque esas funciones son incambiables. El cálculo del seno siempre va a ser el mismo, el cálculo de la raíz cuadrada pues siempre va a ser igual. Y no se deben poder modificar. Entonces, listo, la clase math y todos los métodos de la clase math todos son estáticos. Todos los métodos de la clase system. Y por eso tampoco tengo por qué crear un objeto para manejar los systems. Todas las constantes de la wrapper class, ¿sí? Las clases enmascaradoras, y algunos métodos. ¿Sí? El método compare de la clase integer, que compara dos enteros, es estático. El método char count o contar caracteres de la clase character o carácter es también de tipo estático. Y así como este, pues hay varios. Todo eso está en la API de Java, señores.
Bueno, señores, entonces esos eran los métodos estáticos y perdón, los elementos estáticos y finales, como elementos que anulan la herencia de manera automática, ya sea que la finalicen o que no permitan eh, activar herencia bajo ningún concepto. Y digamos que pues eso sería todo por la clase de hoy y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.